Muy bien. Ahora, buenas. Soy médico infectólogo de acá, del Hospital de Valiati. Trabajamos juntamente con el doctor Zavala, el doctor Chávez, ¿no? Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre infección por VIH-Sida. ¿Listo? Eh, Muy bien. Entonces, principalmente vamos a tratar sobre virus, los conceptos básicos, epidemiología, transmisión, diagnóstico, historia natural, manejo general del paciente e infecciones oportunistas. Ahora sí se me escucha. Ahora, ahora se me escucha más. Hola. Bueno, a manera de historia mencionarles que hay que recordar un poco, ¿ya? Desde la historia, en el año de 1981 se han reportado 5 casos de jóvenes homosexuales que cursaron con una neumonía intersticial que fue causada por neumocistis carini en ese tiempo, y otros 26 casos de sarcoma de Kaposi. En el año 82 se, se empleó o se definió el término de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el año 83, vean ustedes, se aisló por primera vez un retrovirus en nódulos linfáticos, a la cual se le denominó virus de la linfadenopatía. Ese mismo año eh, descubrieron otro virus que es el HTLV3, ¿no? Que fue el primer nombre del VIH, HTLV3. Entonces, como ustedes ven, ya existía antes el HTLV1, el HTLV2. Y en el año 84, Robin Weiss demuestra que el HTLV3 y el virus de la linfadenopatía son el mismo virus, ¿no? Sin de sangre muestras que ya reportadas en el año 1959 en República del Congo, donde filogenéticamente se reporta el primer caso en el año 59. Y filogenéticamente podría haber ya iniciado casos de VIH en el año de 1930. Entonces, las características del VIH pertenece a la familia de los retrovirus, tiene una capacidad carcinogénica y tiene esa capacidad de integrarse al ADN del huésped. Hay 3 grupos filogenéticos: el M, el O y el N. M, que significa mayoritario, O, que significa outliner o marginal, y N, que es solo en algunos escasos casos en, en Camerún, por ejemplo. Y el VIH tipo 2, que es el menos virulento, su zona frecuente es África Occidental, Portugal, Angola, Mozambique e India, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que el VIH tipo 1 se clasifica en 3, y dentro del subgrupo M se subdivide en 11 subtipos, que va desde la A hasta la K. El origen del VIH se ha originado, en primer lugar, por diversas transmisiones zoonóticas a partir de un lentivirus en primates no humanos. Y en estos primates se ha denominado el virus de inmunodeficiencia del simio. Entonces, el grupo MIN en chimpancés de África Occidental y Central, y pues a medida que este virus se replica,
existen nuevas formas recombinantes y el virus también adquiere de forma progresiva resistencia al tratamiento antirretroviral. Este es un árbol filogenético que ustedes ven ahí en el gráfico, del VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Y en el VIH tipo 2 está el grupo M, el grupo O y el grupo N. Y en el VIH tipo 2 está el subtipo E y el subtipo A, por ejemplo. Bueno, hay que recordar la estructura. El tamaño más o menos es de 100 nanómetros. Tiene una membrana plasmática en el exterior, que está compuesta por lípidos y proteínas. Lo que ustedes ven acá como en estos gráficos azules son las glicoproteínas 120 y de color verde amarillo la glicoproteína 41, que son los que van a interactuar en la fusión del virus a la célula. En el centro tenemos a la matriz, ¿no? La matriz que está compuesta por dos hebras de cadenas de ARN mensajero, y tenemos la proteína P24. Entonces, eh, hay que recordar que los ELISAs de cuarta generación, los ELISAs para VIH, ya te pueden medir el antígeno P24. ¿No? Es esta zona la que mide. Y aparte, pues encontramos en la nucleocápside podemos encontrar proteasas, integrasas y la transcriptasa reversa. Muy bien, entonces existen proteínas estructurales, proteínas reguladoras y proteínas accesorias. A manera de ejemplo, pues las proteínas estructurales son las que conforman la matriz, la cápside, la nucleocápside, ¿no? Por ejemplo. Otro tipo de proteínas estructurales son las proteínas que dan origen a las enzimas importantes del proceso de infección. Por ejemplo, la transcriptasa inversa, a la integrasa, a la proteasa. Entonces, es en estas enzimas que se han elaborado antirretrovirales que inhiben la replicación viral, ¿no? Entonces, como tratamiento, pues vamos a encontrar inhibidores de transcriptasa inversa, inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa. Y ahí sale el mecanismo, estudiando la parte molecular del virus. Entonces, cuando uno se contagia, cuando una persona se va a contagiar de VIH, estos virus, pues, en cuanto a su cinética de replicación, ¿no? Los linfocitos TCD4 es el principal reservorio, ¿no? Y en un 99% se va a presentar como una infección latente. Y en 1% de los linfocitos, esta infección, esta replicación viral va a ser muy rápida. Va a ser muy rápida y exponencial, de 1% de linfocitos. Ahora, al contagiarse uno por VIH, por ejemplo, por vía sexual, ¿no? Las células de la estirpe macrofágica son las primeras células en tener contacto con VIH. Entonces, estas células macrofágicas o dendríticas, en otros casos, ¿no? Emigran hacia el ganglio linfático con el virus en su superficie, o también con el virus en su interior. En este caso ya sería una infección del macrófago. Las células dendríticas, por otra parte, tienen un contacto estrecho con los linfocitos, ¿no? Está rodeada en este caso, como ustedes ven en el gráfico, está rodeada o puede estar rodeada de viriones. Predomina en la fase crónica de la infección y facilita el reclutamiento de infección por los linfocitos activados. Y las células de la microglía, que son del sistema nervioso central, actúan como reservorios del virus del VIH, como reservorios o santuarios, ¿no?
Entonces, el virus del VIH se va a depositar en estos santuarios, en el sistema nervioso central, en el sistema retículo endotelial, en ganglios linfáticos, ahí, en el propio intestinal también, ¿no? Entonces, lo que uno mide realmente es la carga viral en sangre, ¿no? Entonces, un paciente tiene como objetivo al tomar tratamiento que esta carga viral sea indetectable. Pero no vamos a poder medir exactamente cuántas células de la microglía están afectadas, ¿no? O por ejemplo, cuántas células a nivel intestinal o cuántas células a nivel ganglionar, porque estas actúan como santuarios, como reservorios del virus. Entonces, el VIH, el tropismo se da por dos mecanismos. Hay un tropismo al correceptor CRC5, ¿no? Y otro tropismo al correceptor CXCR4. Entonces, muy aparte de lo que hemos hablado de la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41, existen estos correceptores que están alrededor del receptor CD4, ¿no? CD4. Es por eso de que van a existir variantes. Los que tienen un tropismo CSR5 tienen la variante R5 en S1, y los que tienen el tropismo CXR4, las variantes de X4. Y hay algunos virus que tienen un tropismo dual, interactúan con los dos correceptores. Esta célula diana puede estar representada por el linfocito T, y este marcador es el CD4, su marcador de superficie. Entonces, así como hay CD4, también hay diferentes otros como el CD8, por ejemplo, ¿no? El CD3, que tienen diferentes tipos de marcadores. Pero aquí los que interactúan al final, después de los macrófagos, son los linfocitos TSD4. Muy bien, entonces, en la patogenia, en una infección inicial, existen altos índices de replicación viral, ¿no? Hay una diversidad viral en el curso de la infección, ¿no? Es posible que el paciente se contagie de un VIH, de un virus ya mutado, de un virus resistente a medicamentos, o puede ser un virus salvaje. Entonces, eh, el mecanismo de la linfocitopenia y la destrucción linfocitaria por el VIH es que este virus destruye de forma directa los linfocitos TCD4 por efecto citopático directo, ¿no? Hay también mecanismos indirectos de la destrucción. Apoptosis inducida por partículas y proteínas virales GP120. Igualmente, en el curso de la respuesta inmunitaria frente al VIH, puede haber destrucción de CD4 infectados, destrucción de células recubiertas por GP120, destrucción por citotoxicidad, destrucción por las células natural killer, ¿no? Y también por reacciones autoinmunitarias. Esa es una forma un mecanismo de destrucción de linfocitos TCD4. Otro mecanismo es la inducción de alergia linfocitaria. Hay una interferencia con las vías de transducción linfocitarias de CD4. Otro mecanismo vendría a ser el bloqueo en la generación de precursores y la expresión plural. Como sabemos, pues en el timo, ahí se diferencia el linfocitos TCD3 en CD4 y CD8. Muy bien. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, levanten la mano, ¿sí? Algunas otras consideraciones es que el VIH se va a mantener activo en todas las fases clínicas. Estamos hablando de un paciente sin tratamiento antirretroviral. En las etapas asintomáticas también existe una alta replicación viral. Esta población viral es de gran variabilidad genética, ¿no? Hay virus, pueden haber, esta variabilidad se refiere a las diferentes resistencias a los diferentes medicamentos para el VIH. Y el genoma viral
Está compuesto por alrededor de 9.200 nucleótidos. Entonces, en el ciclo del proceso infeccioso, vean ustedes como el primer paso es la adherencia del virus, del VIH, al receptor CD4 y a las quimiosinas con receptores, al CCR5 o al CXCR4. ¿Listo? Una vez que se une a estos receptores, ¿no? Va a, como segundo paso, la función viral y va a desencapsidar, va a liberar su material genético como segundo paso. Como tercer paso está la transcripción, el proceso de transcripción. El virus del VIH hace una copia de ADN a partir de su ARN viral, ¿no? Como paso 4, el virus, este material genético del virus, emigra hacia la región nuclear, migra hacia la región nuclear, inserta el ADN viral que se ha producido en el citosol, ¿no? Y se integra al ADN del núcleo. Se integra, es por eso que acá es integrasa. ¿Listo? Se integra al núcleo en el paso 4. Después de integrarse el núcleo, pues acá se genera un provirus. Aquí se va a generar un nuevo virus de VIH. Y para esto se van a sintetizar proteínas en el paso 5. Proteínas. Entonces las proteínas más el material nuevo genético de ADN, todos van a formar los viriones en el paso 6. Viriones. Y se va a liberar los viriones maduros, abandonan la célula. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes pasos para la replicación del VIH. En ese sentido, pues, eh, eh, a nivel de estos mecanismos también existen medicamentos que actúan a estos niveles. Por ejemplo, los inhibidores de fusión que inhiben este complejo de unión del virus a la célula, inhiben esa fusión, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos el antirretroviral que se llama enfuvirtib. Ahora, también hay antagonistas de los correceptores del CCR5, ¿no? Ejemplo, maraviroc. Hay inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, al inhibir la transcriptasa reversa, ya no se va a formar el ADN a partir del ARN del virus. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, la sidobudina, la lamivudina, entricitabina, abacavir, liranocina, estabudina, así. También tenemos al tenofovir. Entonces, ese es su nivel de acción, la transcriptasa inversa. Y hay otros tipos de transcriptasa inversa que son no análogos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la nevirapina, efavirenz, etravirina, rilpivirina. Estos medicamentos que están en la columna izquierda, ¿no? Todos son análogos de la transcriptasa reversa, o tienen su función de inhibición de la transcriptasa reversa. Ahora, los inhibidores de integrasa, ¿no? Que estas moléculas sí actúan a nivel del núcleo de nuestras células. Aquí tenemos al raltegravir, dolutegravir, el vitegravir. ¿Ya? Inhiben la integrasa, de esa forma inhiben la formación de un provirus, ¿no? Y los inhibidores de proteasa, como hemos visto, estas proteasas producen o forman parte ya de los viriones, ¿no? Entonces hay inhibidores de esas proteasas. ¿Quiénes están acá? Lopinavir, atazanavir, darunavir. Lo que está en rojo son antirretrovirales antiguos, que ya poco a poco hemos dejado de usarlos, ¿no? Entonces acá tenemos el indinavir, saquinavir, nelfinavir, fosamprenavir, tipranavir como inhibidores de proteasa. ¿Listo? Entonces en base al mecanismo del ciclo viral del VIH, es en base a eso que se han elaborado
varios ensayos clínicos y llegado al producto de medicación antirretroviral. Ahora, aparte del VIH, pues hay que ver qué otras causas de inmunosupresión hay, ¿no? Las grandes citopenias, por ejemplo, granulocitopenias, los déficits de la inmunidad humoral, los déficits de la inmunidad celular, el daño de las barreras anatómicas, grandes quemados, por ejemplo, o pacientes que hacen mucositis, post-quimioterapia, por ejemplo. Entonces, en VIH, ¿cuál es el déficit, el defecto de inmunodeficiencia? Es más que todo el déficit de inmunidad celular, ¿verdad? De inmunidad celular específicamente con los linfocitos T. Entonces, en la inmunodepresión celular, aparte del VIH, ¿no? También hay otras enfermedades que causan inmunodepresión celular de linfocitos T. ¿Listo? Pero la cabeza, para esta clase, es el VIH. Pero también vean otras causas: linfomas, desnutrición, trasplante de órganos, tratamiento crónico con corticoides, ¿no? Edad avanzada o en neonatos y enfermedades autoinmunes. Son otras causas de inmunodepresión celular de linfocitos T. Si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano. Entonces, estos son unos datos estadísticos a nivel mundial de personas que viven con VIH. Hay una sigla que es persona que vive con el virus del VIH o con el virus del SIDA. Entonces, en Perú, vean ustedes, hasta el año 2020 habían 87.000 casos reportados. Y pues a nivel de Latinoamérica, Brasil es el que está a la cabeza. Igualmente vean, a, a, eh, el VIH en nuestro país pues inicia ya a finales de la década de los 80. Y en la década de los 90 empieza a darse el tratamiento antirretroviral, ¿no? Sin embargo, los casos de VIH han estado en incremento, como ven ustedes acá. Estos son los datos epidemiológicos de nuestro país. En la línea azul son los casos de VIH, ¿ah? En estado inicial o estado intermedio. Y en la línea y las barras rojas son los estados o los casos de SIDA. Los casos de SIDA. Entonces, para el 2020 había una disminución, pero esta disminución más que todo se ha debido al bajo registro por el inicio de la pandemia COVID. Inicio de la pandemia COVID. Igualmente, vean ustedes, estos son los gráficos azules, corresponden a los varones, y los gráficos rojos a las mujeres. Entonces, en el año 2020 han encontrado una razón de 3 a 1, es decir, por cada 3 varones hay una paciente mujer. En el año 2019, fíjense, por cada 4 varones hay una paciente mujer con VIH. ¿No? Entonces, el sexo masculino es más afectado. Y esto es en caso de SIDA. Aquellos pacientes que llegan a ese estadio SIDA, en el año 2019, por ejemplo, 4 varones y una sola mujer llegan a estadio SIDA, ¿no? También hay una diferencia, predominio masculino. Y estos son los casos de VIH, de acuerdo al grupo etario. Fíjense que el grupo etario de 25 a 29 años es el más afectado en nuestro país. Igualmente los casos de SIDA, el grupo etario de 25 a 34 años es el más afectado. Entonces los jóvenes son los más afectados. En caso de la transmisión del VIH pues es predominantemente por vía sexual, ¿no? En segundo lugar puede ser la transmisión vertical de madre a hijo. Y en tercer lugar por vía parenteral o aquellos accidentes ocupacionales
por ejemplo, pinchazos de aguja, ¿no? Que son transmisiones más raras. La frecuencia acumulada de casos de VIH por departamento, fíjense que aparte de Lima, pues Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali, Piura e Ica, ¿no? Son los departamentos donde más se reportan o hay más casos de VIH. Igualmente en casos de SIDA es semejante, ¿no? En Loreto, Ica, Arequipa, Lambayeque, ¿no? Hay más casos de SIDA en esas partes, en esas regiones. Entonces el VIH, pues como ya sabemos clásicamente sus vías de transmisión por vía sexual, por vía vertical, ¿no? Y al compartir agujas para inyectarse drogas o por accidentes ocupacionales, ¿no? Accidentes ocupacionales. Entonces, la vía más frecuente o la vía que tiene una mejor probabilidad de contagiar VIH, pues es a través de la sangre, ¿no? A través de la sangre. Después viene el compartir agujas de inyección de drogas o los accidentes ocupacionales por vía percutánea o aguja, por ejemplo. Y por vía sexual, los pacientes que practican o las personas que practican el coito anal receptivo son los que tienen más riesgo de contagiarse por VIH. El coito anal insertivo, después sigue el coito vaginal y por último el sexo oral. Entonces es importante también preguntarle a esta persona que tiene VIH o que se ha infectado de VIH cuál es su conducta sexual, ¿no? Si es un paciente heterosexual, si es un paciente homosexual, bisexual, ¿no? Entonces, y de acuerdo a sus prácticas sexuales, también se puede aumentar el riesgo de VIH. Muy bien. La transmisión vertical, en ausencia de terapia y profilaxis, eh, la transmisión materna se puede producir o vertical en 14-25% de casos. Y fíjense que el contagio es más en forma intraparto, 65-75%. Esto es la forma más frecuente de contagio por VIH. Después puede ser en forma intrauterina o por lactancia materna. Es por eso de que a toda paciente gestante con VIH, pues ya se le recomienda no dar de lactar, ¿no? Por el alto riesgo de infección por VIH. Fíjense, este es un estudio en gestantes, donde la transmisión de uterina es baja, ¿no? 10 a 15%, pero estos gráficos de color anaranjado representan la tasa de transmisión, ¿no? Fíjense, cuando la paciente tiene una carga viral de VIH mayor a 93.000, que es el gráfico más grande, ¿no? Tiene mayor riesgo de contagiar, 42%. Sin embargo, si es una paciente con una carga menor de 6.000, es decir, una carga viral o una paciente que está en tratamiento, por ejemplo, entonces tiene solo un riesgo de 5%. ¿Qué sucederá si esta paciente gestante está controlada o tiene una carga viral indetectable? Pues su riesgo se va a reducir a prácticamente cero. Entonces es por eso que es importante detectar a tiempo a la paciente gestante para que se evite la transmisión vertical. Y en transmisión, y como hemos mencionado, la transmisión intraparto es lo más frecuente. ¿Qué es lo que se ve acá? Carga viral alta en sangre y secreción materna, ¿no? ¿Quiénes van a tener más carga viral? Aquellas gestantes que estén sin tratamiento o con un diagnóstico tardío de VIH. La rotura prematura o prolongada de membranas, el parto prematuro, si hay otro tipo de infecciones genitales u otro tipo de infecciones de transmisión sexual, la corionioditis, las intervenciones invasivas, el primer embarazo genital, o sea, todos son factores de riesgo para infecciones intraparto. Ahora, muy aparte de la gestación, ya yéndonos a la población en general,
Los grupos de más alto riesgo son las personas que tienen conducta homosexual, bisexual, usuarios de drogas intravenosas, las parejas sexuales de grupos de riesgo, ¿no? Que hayan tenido infección sexual previas y el número de parejas sexuales. El riesgo de contraer VIH es alto en hombres que tienen sexo con hombres, en pacientes homosexuales, 22 veces mayor, y también en los usuarios de drogas intravenosas. 21 veces más alto en trabajadoras sexuales y 12 veces mayor en las personas transgénero. La supervivencia del virus fuera del cuerpo, es decir, en el medio ambiente, depende de la cantidad de virus y las condiciones a las cuales se somete el fluido. El VIH en el medio ambiente sobrevive de 1 a 2 horas, no es más. ¿No? Es un virus totalmente frágil, lábil al medio ambiente y se elimina fácilmente con hipoclorito de sodio, lejía. ¿A quienes se le debe hacer una prueba de despistaje de VIH? A todas las personas que lo soliciten o pacientes que sean donadores de sangre, ¿no? Aquellas personas que tengan alguna enfermedad de transmisión sexual, en la gestación es obligatorio, en aquellas personas que tengan tuberculosis, herpes zóster, principalmente en jóvenes, candidiasis vaginal refractaria, diarrea crónica, baja de peso. Más adelante vamos a ver las enfermedades de categoría B. Entonces, regresando a la gestante, ¿no? En nuestro país, este es un flujograma de la atención integral de la gestante por el Ministerio de Salud, ¿no? Fíjense que en el establecimiento de salud periférico se le puede hacer una prueba rápida, una primera prueba rápida. Si esta es reactiva, pues hay que hacerle una segunda prueba rápida. Y si es reactiva, pues ya se puede determinar que es una gestante con VIH. Pero aquí todavía hay que hacerle una prueba de ELISA y una prueba confirmatoria, como el inmunoblot o Western blot, ¿no? Ahora, si la gestante tiene una pareja que es negativa, ¿no? En este caso su esposo, ¿no? Es negativa, se considera una pareja cero discordante. Cero discordante. O, si es que no, o si no es gestante, pues, y a pesar de eso uno de ellos es positivo y otro es negativo, eso se llama cero discordancia. El diagnóstico de VIH, pues como hemos visto, aparte de las pruebas rápidas, vamos a utilizar otros métodos como la ELISA, la quimioluminiscencia, que es otro método, quimioluminiscencia, y para confirmarlo utilizaremos el Western blot, el inmunoblot, la inmunofluorescencia indirecta. ¿Y qué es lo que el Western blot, por ejemplo, qué es lo que mide? La presencia de las proteínas P24, la glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. ¿No? Entonces, cuando un paciente ya tiene un Western blot positivo, eso quiere decir que su infección o que o ha adquirido la infección por lo menos mayor a 30 días. Ahora, en un caso de síndrome retroviral agudo, estas serologías o pruebas rápidas listas son de poca ayuda, porque en esta fase aún todavía no se están formando anticuerpos. Entonces, en un síndrome retroviral agudo, lo que más nos va a ayudar son la carga viral, ¿no? Encontrar al mismo virus en sangre. Y este es el periodo de ventana. Periodo de ventana, fíjense ustedes, en el día 0, uno se puede contagiar de VIH. Al día 10 empieza a aparecer la carga viral de ARN del virus. Al día 14 más o menos, a la segunda semana, ya empiezan a aparecer las proteínas P24 y a la semana y al día 20 ya los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. Aquí lo vamos a ver mejor. Acá está mejor. Fíjense.
Estas son semanas, desde la semana 0 hasta la semana 5, ¿no? Antes se utilizaban pruebas de lisas de segunda o tercera generación y recién a la quinta semana se detectaba el paciente. Pero actualmente con el ELISA de cuarta generación que mide el P24, el antígeno P24, ya se puede detectar en la segunda semana si un paciente tiene VIH o no. Entonces, las pruebas rápidas de anticuerpos, las pruebas rápidas de antígeno anticuerpos, tienen una alta sensibilidad, especificidad. Las pruebas de ELISA de cuarta generación también tienen una alta sensibilidad, cercanas al 100%. E igualmente las pruebas confirmatorias como Western blot e inmunofluorescencia indirecta, las dos últimas son pruebas confirmatorias. El Western blot o inmunoblot lo empleamos más en el Seguro Social y la inmunofluorescencia indirecta se emplea más en el Ministerio de Salud como pruebas confirmatorias. La historia natural de la enfermedad del VIH, vean ustedes, en una prima infección, la primera vez que adquiero el virus, la carga viral aumenta, ¿no? La cantidad de partículas virales, ¿no? Después disminuye progresivamente y el paciente entra en una fase asintomática. Este tiempo es variable también. Y cuando ya entra a una fase SIDA, nuevamente la carga viral aumenta. Lo contrario sucede con nuestras células linfocitos TCD4, lo contrario. En un principio, los linfocitos TCD4 pueden disminuir de forma drástica, después se recuperan parcialmente, y cuando ya entramos a fase SIDA, fíjense acá, en la línea verde, cuando ya entramos a fase SIDA, pues los linfocitos TCD4 disminuyen otra vez. Entonces, es en esta fase de SIDA pues, que uno adquiere infecciones oportunistas. Esta es una clasificación muy interesante que ustedes deben aprender. La clasificación del CDC Atlanta del año 93. Hay tres categorías, A, B y C, de acuerdo a las enfermedades que tiene, ¿no? Si un paciente viene a nuestro consultorio externo sin síntomas, es decir, asintomático, puede estar en la categoría A. Si un paciente viene con un herpes zóster, ¿no? Ya sea en tórax, abdomen, ¿no? Herpes zóster, entonces ya corresponde a una categoría B. Y si un paciente viene con tuberculosis, ¿no? Tuberculosis ya correspondería a categoría C. Y acá en el otro eje está el conteo de CD4. Por encima de 500 linfocitos TSD4 es un nivel 1, de 200 a 500 nivel 2 y menor a 200 nivel 3. Por debajo de 200 es del mayor grado de inmunosupresión. ¿Listo? Entonces podemos jugar con estas dos variables. Hay pacientes que van a venir en estadio A1, estadio B1, estadio C1, estadio A2, B2, C2 y así. ¿Qué es lo que más observamos en casos SIDA? Cuando el paciente tiene SIDA, los estadios C3. Porque la mayoría de ellos vienen con linfocitos TCD4 bajos y con alguna enfermedad definitoria de SIDA, que más adelante la vamos a ver. Muy bien, y aquí están las enfermedades por etapas del VIH. En la categoría A tenemos las personas que son asintomáticas o las personas que tienen infección aguda. Infección aguda se refiere al síndrome retroviral agudo. ¿Listo? Síndrome retroviral agudo. O aquellas personas que vengan con linfadenopatía generalizadas persistentes. Ahora, en la categoría B hay otras enfermedades. Vean ustedes
la candidiasis orofaringia o vaginal, orofaringia, solo orofaringia o solo vaginal, la diarrea crónica mayor a un mes, el síndrome febril prolongado, pérdida de peso, leucoplasia oral vellosa, herpes zóster, listeriosis, nocardiosis, angiomatosis basilar por Bartonella, endocarditis, meningitis, neumonía y sepsis. Estas meningitis son por otras bacterias que no sea tuberculosis, que no sea criptococosis, ¿ya? Por otras causas. Procesos inflamatorios, enfermedades inflamatorias pélvicas, polineuropatías periféricas, púrpuras, trombocitopenia idiopática, ¿no? Hay pacientes que vienen con solo plaquetopenia, lo demás está normal, hemoglobina normal, leucocitos normales, pero solo vienen con plaquetopenia. Entonces, cuando un paciente tenga esto, o, o veamos a algún paciente con candidiasis orofaringia, hay que sospechar de VIH, porque puede estar en una categoría B. Ahora veamos aquellas enfermedades que definen al SIDA, que definen a un paciente en estadio SIDA. Y esas son la categoría C. Aquí tenemos la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumonía por Pneumocystis jirovesi, criptococosis meningia, toxoplasmosis, enfermedad por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, encefalopatía VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporidiasis, isosporiasis, úlceras mucosas subcutáneas herpéticas crónicas, neumonías recurrentes 2 o más por año, bacteriemia recurrente por salmonelosis, sarcoma de Kaposi, linfoma no-Hodgkin y el cáncer cérvico-uterino invasor. Entonces, una persona puede debutar con VIH en estadio SIDA, puede tener una sola infección oportunista, puede tener 2, 3, 4, bueno, y así, ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos un paciente que tenga tuberculosis y sospechamos que tenga VIH, pues lo más probable es que esté en estadio SIDA. ¿Qué órganos, estas infecciones oportunistas, a qué órganos afectan más? El citomegalovirus, como por ejemplo retinitis por CMV, es más frecuente a nivel de ojos. En cerebro, toxoplasmosis, criptococosis. En boca y garganta, candidiasis, herpes, por ejemplo, leucoplasia oral vellosa. En pulmones, neumonía por neumocistis, citomegalovirus. En piel, herpes, sarcoma de Kaposi. A nivel intestinal, citomegalovirus o las coccidias como Cryptosporidium. A nivel de hígado puede ser citomegalovirus, tuberculosis. A nivel de genitales, herpes genital, gonorrea, sífilis, ¿no? Candidiasis también. Sí. Ahora hablemos un poquito del síndrome retroviral agudo. Hemos mencionado que el síndrome retroviral agudo es categoría A. Categoría A. Entonces los síntomas aparecen en promedio 14 días después de uno haber adquirido el proceso infeccioso. Entonces la severidad y duración de la enfermedad tiene implicancias pronósticas y mayor progresión. Si es un síndrome retroviral agudo severo, ¿no? Tiene mayor riesgo de producir mayor linfocitopenia. Es un síndrome transitorio, hay una gran replicación viral y también una gran respuesta inmunológica del hueso. Es por eso de que en un principio los linfocitos TCD4 pueden disminuir bruscamente. Hay síntomas de 40-90% de infectados. Generalmente no es diagnosticada, ¿no? Porque uno sospecha en otras causas diferenciales, ¿no? Y en el síndrome retroviral agudo, pues los anticuerpos, como las pruebas rápidas, ELISA, quimioluminescencia, van a ser negativas. ¿Qué nos ayuda para diagnosticar acá? La carga viral de VIH. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes de un síndrome retroviral agudo en el cuadro verde. Fiebre, faringitis, rash, maculopapular, úlceras mucocutáneas. Eso también ¿no? nos hace recordar a otro cuadro clínico también. Ahora, hay casos en los que el paciente puede presentar meningitis aséptica.
¿Listo? Meningitis aséptica es otra causa o por lo cual también puede venir el paciente. Obviamente, para llegar a este diagnóstico de meningitis aséptica, hemos tenido que estudiar o descartar infecciones virales, micóticas, bacterianas, ¿no? Por ejemplo. Diagnóstico diferencial de un síndrome retroviral agudo. Tenemos ahí sífilis, infección por virus Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis. Todas estas causas son parte de un síndrome mononucleósido, ¿cierto? Y una mononucleosis infecciosa. Ahora, cuando uno se infecta de VIH, puede progresar de diferentes formas. La mayoría de pacientes progresan a SIDA en 7 a 10 años. Un menor porcentaje de 10 a 15% progresan de forma rápida en menos de 3 años. Hay otros pacientes que son de forma lenta, más de 10 años. Y hay otros pacientes que corresponden al 2% que no van a progresar a SIDA, perdón. No van a progresar a SIDA. Entonces, estos son los pacientes que controlan bien, o su inmunidad controla bien la enfermedad. Guías clínicas. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. O escriban en el chat, por favor. Cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, acá tenemos, este es un esquema de, de exámenes basales en un paciente nuevo, recientemente diagnosticado de VIH. Entonces, pre-TARP significa previo al tratamiento de VIH. ¿Qué vamos a pedirle a nuestro paciente? Puede ser que hacerle su historia clínica, ¿no? Un examen físico, hay que ver qué antecedentes tiene, si ha tenido alguna infección anteriormente, en la infancia, adolescencia, ¿no? Hospitalizaciones previas, todo lo que corresponde a una historia clínica, desde la afiliación, antecedentes patológicos, familiares, sociales, ¿no? Y el examen físico. ¿Qué vamos a pedir en el examen de laboratorio? Pues el recuento de linfocitos TSD4, ¿no? Que también te pedimos la carga viral de VIH, un hemograma completo, pruebas de función hepática, pruebas de función de glucosa, úrica, creatinina, un examen de orina, un perfil lipídico, una radiografía de tórax, vaciloscopías de esputo para descartar tuberculosis, un test de embarazo, ¿no? Que estar seguros que la paciente no esté gestando, y también otras pruebas como hepatitis B, hepatitis C, sífilis, prueba de Torch, ¿no? Así. ¿Qué otros exámenes hay acá? El antígeno leucocitario B5701, eso ya es más específico para ver si tiene, con este marcador, antígeno leucocitario, podemos ver si el paciente puede desarrollar alergia a uno de los antirretrovirales. Ejemplo, abacavir. Y fíjense, el seguimiento al principio es con los exámenes, es cada 6 meses, y cuando el paciente ya está más controlado, cuando ya tenga una carga viral indetectable, el seguimiento con exámenes auxiliares es una vez al año. En nuestro hospital hacemos las consultas hacemos las consultas cada 4 meses y pedimos al paciente sus controles una vez al año, siempre y cuando esté controlado. ¿Qué otros exámenes podemos encontrar acá? Un screening de enfermedades de transmisión sexual, un Papa Nicolau, PPD para ver si tiene algún grado o si tiene tuberculosis latente, por ejemplo. Ahora hablemos un poquito de los linfocitos TSD4, ¿no? Entonces, si es un nivel menor a 200, vamos a ver que
tiene más riesgo de infecciones oportunistas. Cuando uno empieza a tomar tratamiento para VIH, estos linfocitos TCD4 deben aumentar de 100 a 150 células por año. En cada examen, ¿no?, la variabilidad puede ser más o menos 100. La carga viral, igualmente hay que saber la carga viral, ¿no?, basal, para saber en un siguiente control si esta está disminuyendo, y vamos a lograr una supresión o una disminución o indetectabilidad después de 2 a 8 semanas de inicio de tratamiento. Entonces, un paciente puede llegar a ser indetectable en semanas o hasta los 6 meses. Esperamos un promedio de 6 meses para que sea indetectable. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Entonces, en un principio al paciente le medimos la carga viral cada 6 meses, ¿no?, y después, ya si está controlado, una vez al año. Ahora les voy a presentar una serie de casitos clínicos, ¿no? Bueno, acá ven ustedes una foto de una retina y ven lesiones blancas y lesiones oscuras, ¿no?, como sal y pimienta. Ese es el término, como sal y pimienta. Entonces, corresponde a un paciente varón de 34 años con infección por VIH que acude a emergencia porque no moviliza mi cuerpo derecho. Tiene una hemiplegia derecha. Entonces hay un signo de focalización, hay lesiones sal y pimienta en fondo de ojo y tiene estas lesiones intracerebrales. Vean ahí, son lesiones que se encuentran cerca a los ganglios basales, cerca a los ventrículos laterales y que captan contraste en forma de anillo, ¿sí? Y estas lesiones son compatibles con toxoplasmosis cerebral. Entonces, muy importante, un paciente nuevo, sin tratamiento, o un paciente que abandonó el tratamiento y que venga con esta clínica de cefalea, puede haber una fiebre y focalización con hemiplegia derecha y que se vea una lesión característica en forma de anillo en ganglios basales, pues es muy sugerente de toxoplasmosis. Acá veamos otra lesión. En ambos lados están las lesiones en anillo. Se ven, ¿no?, esas lesiones en anillo. Pueden decirme que sí, o que no se ve. Sí, doctor, ahí se ve. Se ve, doctor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, estas lesiones, pues, son sugerentes de toxoplasmosis. Entonces, toxoplasmosis se da más que todo cuando el conteo de CD4 es menor a 50 células. 50 células. Ahora, cuando el CD4 es mayor a 200, es una enfermedad rara. O sea, es rara en el sentido de que no va a formar esas lesiones tipo anillo. ¿Quién produce toxoplasmosis? Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Sistema nervioso central y la retina. Raramente es diseminada. ¿Cómo uno se contagia de toxoplasmosis? Por la ingestión de carne mal cocida o por la ingestión de ooquistes que han sido sembrados en las heces de gatos y han esporulado en el ambiente. Es la infección más frecuente del sistema nervioso central en pacientes con VIH, ¿no? VIH. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Lo que está sombreado. Sulfamethoxazol, trimetoprim. Ese es el tratamiento de elección. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Es por biopsia. Biopsia de estas lesiones cerebrales, porque de otra forma la serología
te puede salir positiva, ¿no? En este caso la inmunoglobulina G frente a toxoplasma puede ser positiva. Sin embargo, todos nosotros, ¿no?, los que estamos ahora en la clase, en algún momento de nuestra vida, en la infancia, adolescencia, hemos tenido contacto con citomegalovirus, hemos tenido contacto con toxoplasmosis, con herpes, ¿no? Entonces, esas tres principalmente. O hasta Epstein-Barr puede ser, esas cuatro Epstein-Barr. Entonces, de alguna forma ya hemos formado anticuerpos, ¿no? Y, pues entonces ya tenemos anticuerpos IgG. Y esto es exposición previa. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando este pacientito pues adquiere VIH? Puede haber una reactivación, ¿no? Reactivación, toxoplasmosis, citomegalovirus, ¿no? Epstein-Barr, por ejemplo. Caso clínico 2, se trata de un varón de 34 años, acude por 3 semanas de enfermedad, presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, debilidad de miembros inferiores, al paciente está somnoliento y quejumbroso hiporéxico. Pero vean, a diferencia del caso anterior, aquí ya no se describe focalización. Este paciente no tiene hemiplegia. Lo más importante que tiene es una cefalea intensa, náuseas y vómitos. Entonces, acá podemos uh, catalogarlo como un síndrome de hipertensión endocraneal, ¿no? El anterior caso era un síndrome focal agudo. Este es un síndrome de hipertensión endocraneal. Igualmente, ante un paciente con VIH nuevo o abandono del tratamiento y que venga con síntomas neurológicos, es muy importante tomarle una tomografía cerebral con y sin contraste previa a la, previa a la realización de punción lumbar, ¿ya? O sea, antes de hacer punción lumbar, tenemos que ver cómo está la imagen cerebral. Entonces, este paciente que viene con un síndrome de hipertensión endocraneal, ven ustedes, se le hace una punción lumbar. Tiene una presión de apertura elevada, 32 centímetros. La presión de apertura máxima es hasta 20 centímetros. Tiene un examen físico incoloro, ligeramente turbio, el LCR. Hay consumo de glucosa, 27. Proteínas elevadas, ligeramente. Leucocitos, leucorraquia, a predominio mononuclear, y se observan levaduras, ¿no? Entonces, un paciente con cefalea intensa, eh, que semeja a un síndrome de hipertensión endocraniana y que sea debutante de VIH, pues lo primero que se nos tiene que venir a la mente es criptococosis. Criptococosis, aquí la tinta china y el criptolátex es positiva. Entonces, el anterior caso, acá les presenté un paciente con igualmente cefalea, puede tener fiebre o no, y focalización. El hecho de que tenga focalización hay que sospechar en toxoplasmosis. Ahora, el caso clínico 2 es más un cuadro de síndrome de hipertensión endocraneal con cefalea, fiebre. Entonces hay que pensar acá en criptococosis, ya que esta se caracteriza por eso, por elevar la presión intracraneana. Entonces, la criptococosis es una micosis sistémica producida por el Cryptococcus neoformans. Su forma de entrada principalmente son los pulmones. Al principio pueden ser asintomáticos, producir neumonitis, ¿no? Y bueno, y a pasar del tiempo, nosotros nos podemos colonizar por criptococos, por estar expuestos al medio ambiente. Sin embargo, como tenemos nuestra inmunidad adecuada, no hacemos ningún síntoma o enfermedad o infección, ¿no? Pero eso no sucede cuando un paciente adquiere VIH, ¿no? Aquí el estado de inmunosupresión severa. Este paciente, para que tenga criptococoneoformas, tiene que tener una inmunosupresión severa, CD4 menor a 100, o por lo menos menor a 200. Nos vean ustedes acá la imagen de la tinta china, ¿no? Tinta china
hemocultivos positivos se pueden detectar también en hemocultivos del criptococo. El antígeno sérico para criptococo es positivo en mayor al 95%, cultivo de LSR mayor al 95%, ¿no? Y el criptolátex mayor al 95%. La tinta china sí tiene una sensibilidad más baja, 60-80%. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, acá la característica del LSR es porque hay hiperproteinorraquia, leucitosis linfomononuclear, hipoglucorraquia, ¿no? La presión de apertura es elevada, mayor a 20 centímetros de agua, y el CD4 es bajo, menor a 100. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El uso de anfotericina y fluconazol en la fase de inducción. Luego, cuando el cultivo del líquido cefalorraquídeo es negativo, cuando ya es negativo para vos, ahí recién se puede pasar a la fase de consolidación. Y acá se continúa con fluconazol de 8 a 10 semanas. Luego de esto se pasa a una fase de mantenimiento con fluconazol una vez al día. Entonces vean ustedes de que el tratamiento por la criptococosis es largo, puede ser de 1 a 2 años, pero en estas fases, ¿no? Cuando ya el paciente inicia la fase de consolidación, ahí se puede iniciar el tratamiento para VIH. Pero primeramente tratamos con la fase de inducción y después recién se puede iniciar el tratamiento para VIH. Caso clínico 3, este es otro paciente sin targa, con 4 semanas de enfermedad, presenta tos, expectoración escasa, fiebre, y el paciente llega con distrés respiratorio severo. Se le toma un AGA y se ve hipoxemia severa. Análisis de gases arteriales, ¿no? Y vean ustedes que en la radiografía de tórax hay un patrón intersticial, ¿no? Intersticial. Entonces, paciente VIH nuevo, con distrés respiratorio, con hipoxemia severa, con síntomas respiratorios, y que tenga un patrón intersticial, una neumonía intersticial, pues hay que pensar como primera causa neumocistis. ¿Ya? Neumocistis, infecciones virales, por ejemplo, influenza, COVID, ¿no? Virus incisional respiratorio, parainfluenza, o bacterias atípicas, como micoplasma o clamidia, ¿no? Y aparte del neumocistis, también pensar en citomegalovirus. Entonces vean ustedes acá un patrón intersticial como vidrio esmerilado, en la imagen de la tomografía. Vidrio esmerilado, que es más que todo central, que va del centro hacia afuera. A diferencia de la COVID, en la COVID pues hay patrón intersticial, pero es más periférico, ¿cierto? Es más periférico. En neumocistis es más central. El tratamiento también es con sulfas, sulfamethoxazol trimethoprim. Acá vean ustedes en esta muestra de lavado bronquial velar de color morado, ¿no? Las flechas apuntan a los trofosoritos de neumocistis. Y acá en el color púrpura, ahí se ven los quistes en el lavado bronquial velar. El, el tratamiento, pues, eh, el tratamiento, pues, es con cotrimoxazol, ¿no? Y cuando el paciente ya tiene un grado de insuficiencia respiratoria severa, se pueden utilizar corticoides para disminuir el proceso inflamatorio. Corticoides, ¿listo? Prednisona, por ejemplo. Esta es otra imagen. Bueno, acá esta imagen de la radiografía de tórax también tiene un patrón intersticial, difuso bilateral. Sin embargo, hay muchas causas de neumonía intersticial, ¿no? Como les dije, en el contexto de VIH, sospechar en neumocistis, citomegalovirus, otros virus respiratorios, tuberculosis también. Tuberculosis te puede dar un patrón intersticial. Ahora, algunas enfermedades parasitarias que pueden comprometer el pulmón de forma diseminada, como puede ser en este caso de la foto, eh, un ejemplo, la estrongiloidiasis.
La estrofilariasis diseminada sí te puede dar casos de neumonitis y patrón intersticial también. Y ese es este caso. Seguimos con el caso clínico 4. En el caso clínico 4 tenemos un varón de 22 años que acude por presentar deshidratación severa y presenta 2 meses de diarrea crónica, ¿no? Entonces, en pacientes muy inmunosuprimidos con VIH, estadio SIDA, hay que pensar en las coccidias. Coccidias son un grupo parasitario. Dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, la isospora belli, o actualmente ya se llama cistoisospora, y el tratamiento de elección es sulfametoxazol trimetoprim, ¿no? La microsporidia no es coccidia, pertenece a otro grupo. ¿Qué hacemos? Bueno, este parásito puede ocasionar diarrea crónica o también formas diseminadas. Aquí lo importante es iniciar ya el tratamiento antirretroviral. También se puede usar albendazol. Otra coccidia es el Cryptosporidium. Aquí el paciente ya se debe iniciar el tratamiento antirretroviral, y otro alternativo es la nitazoxanida. Otra coccidia es la ciclospora. Acá sí también hay que iniciar sulfametoxazol trimetoprim como tratamiento de elección. Entonces, dentro de las coccidias hemos mencionado 3: ciclospora, isospora y criptosporidia. Esas 3 son parte de las coccidias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Levanten la mano, por favor. El caso clínico 5 corresponde a una mujer de 62 años que fue diagnosticada en el 2016 con VIH, con un CD4 en 100 y carga viral alta, 23.661 copias. Inicia su tratamiento con abacavir, amiburina y nevirapina. Esta pacientita viene con tiempo de... Esta historia que les cuento acá es del 2020, de noviembre de 2020, 4 años después. 4 años después viene con cefalea, deposiciones líquidas, dolor epigástrico, ¿no?, de 3 meses de evolución, y 10 días antes del ingreso, 10 días antes, presenta cefalea, fiebre, somnolencia, rigidez de nuca. Entonces aquí podemos incluir o agrupar estos síntomas en un síndrome meningio, ¿no? Cefalea, fiebre, somnolencia, rigidez de nuca. Entonces, aquí hay trastorno del sensorio. Todo esto puede encasillarse en un síndrome meningio. Claro, aparte tiene 3 meses de diarrea, entonces es un síndrome diarreico crónico y un síndrome doloroso abdominal. Entonces, en el contexto de esta paciente de VIH, un cuadro de un síndrome meningio, se le revisa una punción lumbar y vean ustedes que el color del LCR es claro, hay consumo de glucosa, 22, hay aumento de proteínas, hiperproteinorragia, hay aumento de leucocitos, en este caso sería una pleocitosis a predominio mononuclear, un lactato que está normal por debajo de 4 y un ADA, adenosíndeaminasa, que está elevado. El punto de corte que usamos es 9. ¿Ya? Entonces, valor 9 ya está elevado. Entonces, ¿qué gérmenes les va a producir consumo de glucosa? ¿Qué gérmenes? Las bacterias y hongos principalmente. Dentro de las bacterias, en este caso puede ser tuberculosis, puede ser listeria. O sea, me refiero a una causa subaguda de meningitis porque ya la paciente tiene 10 días de enfermedad. 10 días. Entonces, a esta pacientita se le hace un estudio de cultivo de líquido cefalorraquídeo para bacterias, cual sale negativo. Se le hace una baciloscopía directa, un BK directo en el SR negativo, tinta china y clorolátex negativos, el GeneXpert, que es una prueba molecular para detectar TBC negativo. A pesar de las pruebas negativas para TBC,
Este líquido es compatible con tuberculosis o algún otro agente infeccioso bacteriano, porque el triptococo ya ha sido descartado por la tinta china y criptolátex. El cultivo para micobacterias todavía está pendiente, como ven ustedes ahí. Entonces, esta pacientita se le inició tratamiento para TBC, para TBC meningia. Entonces, en tuberculosis es muy importante pedir la baciloscopía directa y cultivos. Pueden pedir baciloscopía directa en la secreción, ruido que ustedes deseen, en esputo, en orina, en heces, en líquido cefalorraquídeo, en aspirado bronquial, en aspirado gástrico, en humor vítreo, por ejemplo, también. La técnica que se va a utilizar aquí es la tinción de Cial-Nielsen. Ahora, hay cultivos. Cultivos también, los convencionales o tradicionales es el cultivo de Lowenstein-Jensen, que es sólido, es de crecimiento lento y su reporte va a ser en 2 a 8 semanas o 4 a 8 semanas. Y los cultivos líquidos que son de crecimiento más rápido, donde se pueden demorar hasta 2 semanas el resultado. También se puede hacer biopsias, exámenes histopatológicos, donde las características de una tuberculosis reportan en estas biopsias granulomas con calcio, células gigantes de Langhans, granulomas, células necrotizantes y así. El punto de corte que utilizamos para la adenosina es 9, ¿no? En LCR. Ahora, el ADA tiene diferentes niveles. En líquido pleural tiene un punto de corte, en líquido cítico tiene otro punto de corte, ¿no? En el líquido articular también tiene otro punto de corte. Entonces, revisen eso, por favor, para que ustedes también tengan esa iniciativa de revisar, ¿no? El tratamiento para Mycobacterium tuberculosis, en este caso de la paciente es una TBC meningia, vamos a utilizar tratamiento específico con isoniazid, etambutol, piracinamida, rifampicina. La primera fase durará 2 meses y la segunda 10 meses, en el contexto de tuberculosis meningia. Y también hay que utilizar corticoides. ¿En qué casos se utiliza corticoides? En una TBC meningia, en una TBC que esté produciendo insuficiencia respiratoria, en una TBC pericárdica, en caso de síndrome de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune se da cuando el paciente toma tratamiento para VIH y sus linfocitos TCD4 mejoran, y esto hace que haya una reconstitución. Y es por eso que puede haber, en esta etapa de reconstitución, puede haber un mayor grado de inflamación. Por eso se utilizan corticoides. ¿Qué es lo que siempre debemos pedir antes de iniciar tratamiento para TBC? ¿No? Un perfil hepático para ver que la función hepática esté conservada, unas pruebas de función de audición, unas pruebas de función visual, ¿no? Y en el seguimiento, pues igual, en el seguimiento también vamos a continuar con lo mismo, un perfil hepático, un perfil de coagulación bioquímico, evaluación oftalmológica y evaluación por otorrinolaringología. Este es, bueno, hasta aquí los casos, algunos casos. Este es un pacientito declarado libre de enfermedad tras 11 años de un trasplante de médula ósea. Es el paciente Timothy Brown, un paciente de Berlín, ¿no? Que fue diagnosticado con VIH en 1995 y en el 2006 presenta una leucemia mieloide aguda. Le realizaron un primer trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, la leucemia reaparece 13 meses después, pero este paciente llega a negativizar los anticuerpos para VIH, ¿no? Entonces, en este caso ha existido una cura de VIH, pero son algunos casos
posterior al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Vean ustedes, luego de que estuvo sin targa desde el 2008 y estuvo sin tratamiento, no se han encontrado rastros del virus. Le han realizado múltiples biopsias en diferentes tejidos sin encontrarse rastros del VIH, ¿no? Esto sucedió después de su trasplante. Pero actualmente ya ha fallecido por recaída de la leucemia mieloide aguda. Hay otro paciente, además del de Berlín, hay otro paciente de Londres, quien ha estado libre de VIH por 18 meses, tras otro trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y hay otro paciente un tercer caso de Brasil también. Son casos contagios. Ahora, en un paciente VIH que tenga un CD4 mayor a 200, se recomiendan las siguientes vacunas: hepatitis A, hepatitis B, neumococo, meningococo, influenza, virus del papiloma humano, toxina de difteria, tétanos, difteria, varicela zoster, fiebre amarilla o rabia, ¿no? Entonces, y COVID, por supuesto, ¿no? COVID-19. Como ustedes han visto, en toxoplasmosis, que utilizamos como tratamiento, sulfas, ¿no? En neumocistis utilizamos sulfas. En coccidias, en isospora y ciclospora utilizamos sulfas. Entonces, vean ustedes que la sulfa es un tratamiento muy importante y muy necesario en pacientes con infecciones oportunistas, y es por eso que se le puede dar para prevenir estas enfermedades. Un paciente nuevo, sin tratamiento para VIH, que recién esté iniciando el tratamiento y que tenga un CD4 menor a 200, es muy importante darle sulfas, una tableta al día como profilaxis. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? En caso de citomegalovirus se puede utilizar para prevenir esto. Criptococosis también. Sin embargo, lo que más utilizamos es la sulfa como profilaxis. Vamos terminando. Y aquí les voy a mostrar una serie de fotos. Vean ustedes el herpes simple, ¿no? Que inicia en labios. En la segunda foto, que puede formarse úlceras en la mucosa oral, en lengua. Como el herpes simple también puede ser diseminado en toda la piel. Y aparte de boca y piel, también pues lógicamente puede afectar la parte genital, formando úlceras ahí, ¿no? El herpes zóster, fíjense que puede ser localizado, que afecta uno o dos dermatomas, o también puede ser generalizado el herpes zóster. Tratamiento de elección: aciclovir endovenoso, en formas diseminadas o severas. La dermatitis seborreica es la presentación más frecuente de enfermedad de piel. ¿Ya? Es la presentación clínica más frecuente en pacientes VIH, la dermatitis seborreica, que en este caso vemos lesiones descamativas a nivel de cara y a nivel de tronco. El citomegalovirus también puede producir lesiones ulcerativas en mucosa oral, en mucosa intestinal, en colon, por ejemplo, puede producir lesiones únicas ulcerativas, y muchas veces la presentación clínica más frecuente es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Asociada a úlceras, entonces pues sospechoso de CMV. Ahora, esta es la leucoplasia oral vellosa. Vean ustedes que es más frecuentemente afectado eh, en, en los bordes de la lengua, ¿no? Es un tejido blanquecino adherido firmemente. A diferencia de la candidiasis, no se libera, no se desprende. Ahora, vean ustedes el molusco contagioso, que también es otra presentación frecuente, ¿no? Que son lesiones umbilicadas, perladas,
que pueden estar en diferentes partes del cuerpo. Sí. Es producido por el poxvirus, el papiloma del virus humano, que puede producir lesiones verrucosas, ¿no? La primera foto es a nivel de lengua, la segunda foto es en la región inguinal y la tercera es a nivel de la región perianal, cómo produce esas lesiones en coliflor. Y el virus del papiloma humano pues está fuertemente relacionado al cáncer anal, al cáncer de pene, al cáncer laringio y candidiasis. Candidiasis, fíjense, es la micosis más frecuente a nivel de boca, de cavidad orofaringia y de esófago, ¿no? Aparece la candidiasis esofágica. Esta sí es enfermedad definitoria de SIDA, es categoría C, mientras que solo la candidiasis orofaringia es categoría B, ¿no? Categoría B. A diferencia de la leucoplasia oral vellosa, la candidiasis sí se desprende, sí se puede desprender estas lesiones blanquecinas. Otras micosis semejantes al molusco contagioso, ¿no? Puede ser histoplasmosis o la criptococosis, que son pápulas perladas, ¿no? Semejantes al molusco. Pero estos son diagnósticos diferenciales. Entonces, la criptococosis, aparte del sistema nervioso central y pulmón, también te puede afectar piel. La foliculitis, que sea por bacilos gram positivos como el Staphylococcus aureus, o bacilos gram negativos como pseudomonas o candidiasis, ¿no? Puede afectar también a estos pacientes con VIH. La sífilis es otra ETS frecuente, ¿no? Los pacientes con VIH ya presentan una respuesta o una respuesta serológica alterada, ¿no? En un paciente con VIH, la sífilis que nosotros conocemos como primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Un pacientito puede evolucionar rápidamente a una sífilis terciaria, un paciente con VIH. ¿Ah? Entonces, clásicamente hay úlceras, pápulas escamosas, palmas, platas y mucosas. Hay una clínica atípica con lesiones ulcerosas, eritematosas. Vean ustedes acá, en la foto A corresponde a descamaciones en labios, en la foto B, úlceras poco profundas en paladar, en la foto C, placas en el labio superior, en la D, parches mucosos, en la E hay lesiones en palmas, y así como hay en palmas, también hay en plantas. ¿Ya? Y en la foto F hay manchas rojas en tórax y abdomen. Entonces, cuando ya afecta tronco, palmas y plantas, pues es una sífilis secundaria. Y cuando produce afección del sistema nervioso central, es una sífilis terciaria. Entonces, hemos visto varios casos de neurosífilis también. Y el cáncer más frecuente en piel es el sarcoma de Kaposi, tumor más frecuente en el estadio SIDA, producido por el herpes virus tipo 8. Como ustedes ven, son lesiones violáceas sobreelevadas, ¿no? Sobreelevadas en tronco, cara, brazos, y no solamente en piel, también puede afectar pulmones, el aparato digestivo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo mejora estas lesiones? Con, con lesiones, hay que iniciar el tratamiento para el VIH. Y en casos severos de sarcoma de Kaposi diseminado, se puede utilizar quimioterapia juntamente con el tratamiento antirretroviral. Bueno, ya terminando la clase, veamos un poquito de prevención. Hay profilaxis preexposición, hay profilaxis posexposición, ¿no? Y las conductas sexuales como la abstinencia, la fidelidad, el uso de preservativos, pues nos van a ayudar a la disminución de las tasas de incidencia de VIH. Muy bien. En prevención preexposición, ¿qué más utilizamos? Los preservativos, circuncisión, tratamientos de ITS, la profilaxis preexposición. Y en prevención postexposición, dentro de las primeras 48 horas, o mejor dicho, dentro de las primeras 6 horas,
por ejemplo, accidentes laborales, en casos de violación, o en casos de evitar la transmisión vertical, vamos a utilizar antirretrovirales. Antirretrovirales. La profilaxis preexposición en quienes, bueno, a, a, aquellas personas que saben que van a tener una conducta sexual de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen que van a tomar profilaxis preexposición. Por ejemplo, se toma un antirretroviral que es tenofovir, ¿no? Ellos van a tener un 44% menos probabilidad de contraer el VIH. Igualmente las parejas serodiscordantes, ¿no? Uno de ellos, el que es negativo, puede tomar profilaxis preexposición. Preexposición, ¿no? Entonces, igualmente se recomienda el uso de preservativos y las pruebas de VIH cada 3 meses. Los medicamentos que se utilizan en profilaxis preexposición es el tenofovir y la entriciperina. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Saraí Guadalupe, te escucho. Sí, doctor, yo tenía una duda. ¿Por qué usted dijo que se usaban los corticoides en el caso de una neumocistosis o sea, concomitante con VIH? Sí, la neumocistosis eh, puede progresar a formas de distrés severo a nivel respiratorio, ¿no? Entonces el paciente ingresa con insuficiencia respiratoria, con requerimiento alto de oxígeno. Entonces, cuando la presión de oxígeno en los análisis de gases arteriales esté por debajo de 70, ahí está indicado el uso de corticoides. Puede ser hidrocortisona, puede ser principalmente hidrocortisona, metilprednisolona, para disminuir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿no? Esa sería la razón principal. Hay pacientes que también van a venir con neumocistis, pero sin cuadro de insuficiencia respiratoria. En ellos, pues solo se le iniciará tratamiento con sulfas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces la siguiente semana vamos a desarrollar el tema de parasitosis intestinal, ¿ya? Si no hay más preguntas o dudas, entonces nos vemos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas tardes con todos ustedes. Doctor, no se olvide de detener la grabación, por favor.